Título: Misterio en la bruma. La niebla se aferraba al pueblo de Brumaval como un fantasma testarudo. Cada mañana cubría las calles adoquinadas, los tejados puntiagudos y los faroles oxidados, como si quisiera esconder un secreto demasiado antiguo para ser nombrado. Nadie hablaba del río. Aunque lo cruzaba todo, como una cicatriz profunda, los habitantes evitaban mencionarlo. Los niños no se acercaban a sus orillas. Los adultos bajaban la voz cuando su murmullo crecía, pero Clara sí hablaba del río. Había llegado a Brumaval hacía 3 semanas, arrastrando una maleta rota y un pasado aún más deshilachado. No tenía familia, solo un nombre: Clara Rivera, periodista de Crónica Negra. Aunque nadie en el pueblo lo sabía. La noche del 8 de noviembre escuchó por primera vez el susurro. No era viento, no era la radio, era algo más grave, más antiguo. Se puso su abrigo y salió. El río la estaba llamando. A la mañana siguiente, Clara encontró un sobre bajo su puerta, sin remitente. Dentro veía una nota escrita con tinta negra: si quieres respuestas, ve al puente antes del amanecer. No vengas sola. Fue sola. Siempre lo hacía. Con una linterna, una libreta y una pistola descargada. Era todo lo que necesitaba para espantar valientes y engañar idiotas. El puente estaba helado. A las 5:12 de la mañana, una figura encapuchada apareció al otro lado. Clara cruzó. Cuando llegó, solo encontró una caja de madera con cerradura oxidada. Dentro, una foto. 5 personas en una balsa, riendo. Uno era el alcalde actual de Brumaval. Los otros 4 llevaban muertos oficialmente desde 1986. El alcalde lo negó todo. Clara grabó la charla. Su sonrisa era creíble, pero la taza de café le temblaba en las manos. Ella sabía reconocer el miedo. Brumaval estaba lleno de él. Miradas huidizas, puertas que se cerraban antes de tiempo, archivos que desaparecían sin explicación. Entonces, el río devolvió un cuerpo. Era uno de los 5. Su ropa intacta, su rostro envejecido, como si el agua no lo hubiera tocado en 30 años. En la mano, un anillo con el escudo municipal. La señora Eloísa, la bibliotecaria ciega, rompió el silencio. No hablaba desde que su hijo se ahogó en 1986. Pero al tocar la foto, susurró: volvieron. Pensamos que el pacto los mantendría abajo. ¿Pacto? ¿Con qué? ¿Por qué? Esa noche alguien entró en su habitación, no para hacerle daño, solo para dejar otra nota. No es el río, es lo que duerme debajo. Todo era mentira. Los 5 no murieron. Huyeron tras sellar una entrada subterránea bajo el río, una cripta precolonial. Algo despertaron ahí abajo, algo que encerraron. A cambio, recibieron poder y silencio. Pero el río recordaba. Clara llegó a la cripta. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones y marcas de uñas. Algo había salido. Y dejó una nota, escrita en sangre. Uno habla. Los demás se ahogan. Al salir, Brumaval estaba en silencio. La bruma era más densa que nunca. Ya no flotaba. Se arrastraba. Como si respirara. La estaba esperando. Pero no era el único lugar. Mientras Clara repasaba las notas en su grabadora, encontró un nombre que se repetía en viejos recortes hallados en la biblioteca. El lago Baikal, en Siberia. Un naufragio en 1952, clasificado como accidente militar. Todos los cuerpos, desaparecidos. En 1977, en el Triángulo de las Bermudas, un pequeño submarino soviético desapareció sin rastro. Lo último que grabó fue un sonido muy parecido al susurro del río de Brumavalle. Nadie lo relacionó. Hasta ahora. En Egipto, en 2011, justo tras la primavera árabe, unos obreros encontraron una cámara subterránea bajo la Esfinge. Los informes oficiales hablaban de estructuras antiguas, pero uno de los obreros dejó un mensaje en su celular antes de desaparecer. Lo mismo que en Rusia, lo mismo que en el agua. Clara, inquieta, armó un mapa. Los puntos se conectaban con precisión. Cada 50 años algo emerge, algo que duerme bajo tierra o agua, algo que habla a través de los susurros. En un diario perdido de un arqueólogo alemán, fechado en 1899, leyó: lo hemos encerrado. Si despierta, empezará por el agua. El aire lo cubrirá, y después vendrá la niebla. La niebla ya había llegado. Clara supo que no estaba investigando un crimen, sino un ciclo, un despertar. La pregunta no era quién lo hizo, sino cuándo volvería. Y lo peor, podría detenerlo sola. El último audio en su grabadora captó su voz temblorosa. Si alguien escucha esto, no miren al agua, no sigan los susurros. Después solo se escucha el murmullo, cada vez más alto.
Fin. Por ahora. Suscríbete. Lo que estás a punto de descubrir no es para todos, pero tú ya estás aquí. París, invierno de 2024. La niebla cubría el Sena como una sábana de mármol líquido, tragándose la luz de los faroles y dejando a la ciudad en un silencio que parecía premeditado. A esa hora, ni turistas ni pescadores se atrevían a rondar los muelles olvidados. Pero él sí. La figura avanzaba con paso firme, envuelta en una capa oscura que apenas dejaba asomar una mano enguantada. En la otra, sostenía un mapa, amarillento y agrietado, marcado con símbolos geométricos y trazos que parecían latir bajo la luz de la luna. En una de las esquinas del pergamino, un sello en relieve mostraba un búho de ojos dorados, encerrado dentro de un triángulo perfecto. Aquellos que conocían su significado sabían que no era un simple adorno. Era la marca de una orden extinguida, o eso decían, fundada en 1776 por un hombre que creía que la razón podía transformar el mundo. Un símbolo que había sido perseguido, deformado y mitificado hasta convertirse en un espectro cultural, capaz de sobrevivir siglos después de su supuesta desaparición. El mapa llevaba al extremo sur del Pont Neuf, hasta una sección oculta bajo un arco erosionado por siglos de agua y viento. Allí, escondida tras un muro de piedra cubierto de musgo, yacía una puerta metálica oxidada. No tenía cerradura visible, pero sí un patrón grabado. Líneas que formaban un hexagrama interrumpido por pequeños círculos, como planetas orbitando un sol invisible. El visitante acarició los surcos con los dedos y, como si la piedra entendiera el gesto, un sonido mecánico resonó desde el interior. La puerta cedió, revelando un pasillo estrecho iluminado por lámparas de aceite. La galería descendía en espiral, con paredes de mármol negro pulido. En cada recodo, pequeñas hornacinas guardaban objetos bajo campanas de cristal. Una pluma atribuida a Voltaire. Una moneda de oro que, según la leyenda, se utilizó para sobornar a un guardia en la Bastilla la víspera de la Revolución. Un pergamino con fórmulas cifradas que, al exponerlo al fuego, mostraba nombres y fechas tachadas con tinta roja. Nada allí estaba por azar. Cada pieza era un fragmento de un relato oculto que los historiadores oficiales nunca contarían. Al final del corredor, una sala circular se abría como el corazón de un laberinto. El suelo, decorado con un mosaico de estrellas, reflejaba la luz de una lámpara central en forma de esfera tamilar. 12 figuras encapuchadas permanecían en silencio alrededor de una mesa de roble macizo. En el centro, sobre terciopelo negro, descansaba un libro encuadernado en cuero rojo, sin título ni autor. El visitante dio un paso al frente. Al abrir el volumen, descubrió que no contenía párrafos convencionales, sino una secuencia de imágenes y símbolos que se movían como si respiraran. En una página, vio el Pont Neuf sumergido en niebla. En otra, un mapa del mundo con puntos brillantes en El Cairo, Londres, Estambul, Nueva York, Kioto y Río de Janeiro. Cada imagen venía acompañada de una fecha, algunas en el pasado, otras en el futuro. Y entre todas, una visión persistía, un reflejo humano distorsionado en el agua de un río, y al otro lado, una figura esperando inmóvil, envuelta en la misma bruma que ahora rodeaba París. La sala entera parecía escuchar el latido acelerado del visitante. Sabía que ese libro no solo narraba la historia de la orden, sino que ofrecía un mapa del tiempo. Y si las fechas eran correctas, el próximo encuentro no ocurriría en Francia, sino en un lugar mucho más antiguo y cargado de significado. Las orillas del Nilo, bajo la sombra de las pirámides. El líder de las figuras encapuchadas habló por primera vez, con una voz grave que parecía no pertenecerle a ningún siglo. Lo que has visto no es un destino, es una advertencia. La niebla viaja, y con ella las decisiones que forjarán o destruirán lo que queda de nosotros. El visitante cerró el libro y sintió el peso de algo más que el cuero entre sus manos. Afuera, París seguía envuelta en un silencio de piedra, como si el mundo ignorara que, bajo sus calles, se acababa de abrir una puerta que no debía ser abierta. Y en algún lugar, quizás en Egipto, quizás en otro continente, el búho de ojos dorados ya había girado la cabeza hacia su próximo observador.